Para mí es un placer presentar a Alfredo Martínez de la Rea, que es gerente del Hospital Universitario de Navarra, y a Javier Sánchez Caro. Él es abogado, ha desempeñado muchísimos puestos en la Administración sanitaria, tiene un conocimiento extenso y profundo, ¿no?, del Sistema Nacional de Salud, porque contribuyó a su génesis, ¿no?, y a su construcción. Y para nosotros, en Castilla-La Mancha, tengo que destacar que es un honor y un privilegio contar con él como presidente del Comité de Bioética de Castilla-La Mancha. Ellos van a hablar, pues con motivo, como digo, de los 20 años de la Ley de Autonomía del Paciente, sobre este tema, creo que muy relevante y que yo creo que desafortunadamente sigue siendo todavía mal conocida, a veces mal aplicada, etcétera, ¿no? Una norma fundamental que se adelantó bastante, ¿no?, en su momento, ¿no?, creo yo, en mi opinión. De manera que somos todo oídos y quedamos a vuestra disposición para que comentéis lo que queráis oportuno al respecto. Se ponen a hablar. Vais a perdonar, pero yo cuando me enteré que iba a compartir mesa con Javier, es como si estuviéramos en la salita de casa. O sea, vamos a hablar de nuestras cosas y vais a tener la oportunidad de escucharnos. O sea, hemos renunciado a cualquier tipo de PowerPoint, de presentación estructurada, y vamos a contar de lo que nos pasa, de lo que nos preocupa y de lo que hacemos, ¿no? Ese es el objetivo de esta mesa, a ver si lo conseguimos, ¿no? Yo, en principio, permíteme, Javier, que empiece declarando mi conflicto de intereses, que yo soy psiquiatra, con lo cual mi vocación médico y psiquiatra comenzó hace más de 30 años, bastantes años más de que empezara la Ley de Autonomía del Paciente, y me debatía entre dos modelos, que era el modelo más puramente paternalista. Tener en cuenta que, además, mi trabajo estaba orientado hacia enfermos con patología mental grave, con lo cual, nada más lejos hace 30 años de pensar en autonomía del paciente en una persona con una enfermedad mental grave. No tiene nada que ver la situación del planteamiento actual de la salud mental y de atención al enfermo con enfermedad mental grave. Y luego me he dedicado a la gerencia y he sido gerente de salud mental, he sido director de asistencia sanitaria y ahora soy gerente del Hospital Universitario. Y en todos los puestos de gestión que he tenido, la atención al paciente, al usuario, las reclamaciones, los planes de mejora dependían de la gerencia. Con lo cual he estado en contacto continuo y de intermediación entre los servicios de atención al paciente, los usuarios y una administración a veces compleja. Y luego contar con Javier, que yo aprendí sobre el consentimiento informado con uno de sus manuales, consentimiento informado en psiquiatría. Pues digo que para mí es un honor y un privilegio compartir con las EAOS. Gracias por la invitación y gracias por estar aquí con todos vosotros. Bueno, pues ahora me toca a mí. En primer lugar, muchas gracias por la amable invitación, que es un placer estar aquí de nuevo. Algunos que tienen menos años que yo se acordarán de haber estado conmigo hace tiempo. Lo primero que quiero, antes de empezar a preguntarle a nuestro querido amigo por su caudal de experiencia y por el puesto que tiene, lo primero que quiero decir es que la autonomía del paciente es probablemente, si no el mayor elemento de humanización que ha tenido el Sistema Nacional de Salud. Hablo de humanización, no hablo ahora de cuestiones legales, ni siquiera bioéticas, hablo de humanización. La humanización es un fenómeno histórico impresionante. La primera vez que surge es en el Renacimiento. Entonces se vuelve hacia Grecia y Roma. Y es una forma de entender lo que es la persona. ¿Qué significa la persona en el mundo? Este es el fenómeno del humanismo en la historia. La segunda es todavía más impresionante. Es el fenómeno de la Ilustración, de la enciclopedia. Entonces aquí se da algo verdaderamente maravilloso. Colocan a la diosa razón en vez de al Todopoderoso y tratan de comprender el mundo a través
de argumentos, de ciencia. Es verdaderamente maravilloso. No ha habido otro momento tan fuerte en la historia en ese sentido de colocar a la persona en el centro total con la finalidad de interpretar el mundo, todo el universo. Y yo creo que la tercera, que estamos en el momento actual, es cuando se dota a la dignidad del valor inmenso para interpretar lo que es el ser humano. Siguiendo la estela del gran filósofo de Königsberg, Immanuel Kant, en la segunda de las formulaciones del imperativo ético, que es que todos tenemos que comportarnos no solo con nosotros mismos, sino también con los demás, no solamente como un medio, sino siempre y al mismo tiempo como un fin, que es lo que decía él, ¿no? El principio de finalidad, además del principio de universalidad, que es equivalente al de igualdad. Entonces, estos valores son los que impregnan modernamente el humanismo, todo alrededor de la dignidad y de la igualdad de la persona. Bueno, me paro aquí, no he venido a hacer un discurso, sino, perdóname, a dialogar. No. Entonces, yo aprovechando que Alfredo tiene un caudal, como decía antes, de conocimientos importantes por él mismo y por el puesto en el que se encuentra, a mí la primera pregunta que se me ocurre en razón de lo que esta tarde nos trae aquí es preguntarle ¿cómo has vivido tú, Alfredo, o cómo vives en la institución, en el hospital, el fenómeno de la autonomía del paciente entre los profesionales sanitarios? Si eso ha servido para algo, ¿cuáles son los inconvenientes, las actitudes? ¿Cómo lo ves tú esto? El valor que aporta la Ley de Autonomía del Paciente es que nos ha hecho cambiar absolutamente el foco. Yo creo que en cuanto a los valores que impregnan nuestra actividad, a veces habían desaparecido en aras de los criterios científico-técnicos, y entonces el sistema sanitario ha crecido mucho en tecnología, alta tecnología, nuevos tratamientos, nuevos procedimientos diagnósticos, y esto impregna la mayor parte de nuestra actividad. Y luego nos vemos muchas veces absolutamente abrumados por normativa. Normativa muchas veces muy bien intencionada, pero la mayor parte de las veces difícil de cumplir. Y una normativa bien intencionada y difícil de cumplir acaba perdiendo su valor porque nadie se la toma en serio, ¿no? Pero sí que es cierto que la mayor parte de las veces el sistema funciona bien, pero cuando surgen conflictos, el tener una normativa clara al que referirnos y con el que responder a las preguntas que generan a los profesionales y a los propios usuarios está siendo clave a la hora de responder a esos conflictos. Hay un cambio progresivo de cultura. Yo creo que el principal problema que veo es que quizás el humanismo y los valores han perdido preponderancia en el sistema sanitario frente a los criterios científico-técnicos. Y yo creo que esto es un tema que tenemos que replantearnos. Y además es un tema que tenemos que replantearnos porque aquellos servicios mejor valorados y mejor vividos por los pacientes, por los usuarios, son aquellos que se asientan sobre valores sólidos. No hay más que ver cuál es el debate ahora sobre el tema de humanización en los hospitales o por el modelo de atención primaria, pero lo que sustenta en el fondo es que hay centros, servicios, hospitales que funcionan mejor que otros y es lo que cuando rascas aparecen son los valores. Y por otro lado el problema que tenemos es que seguimos teniendo grandes lagunas y las principales lagunas que tenemos, nosotros ahora tenemos un sistema de evaluación de la valoración del ingreso de los pacientes en el hospital mediante SMS que hacen el mismo día del alta y aparte de la queja de las infraestructuras, que eso es un problema del gerente, y de economía y de hacienda, el siguiente problema donde más quejas tenemos es en la información que damos a los pacientes. Y sin información no puede haber autonomía ni consentimiento informado ni desarrollo de la capacidad de los pacientes. Hay una frase tuya que yo la tengo grabada, que es decir, la Ley de Autonomía del Paciente lo que pone a prueba es la honestidad de los profesionales sanitarios en el ejercicio de su trabajo. Sí. Bueno, pues, gracias por esa entrada, ¿no? La Ley de Autonomía del Paciente fue un fenómeno al que se llegó después de grandes debates en la sociedad española. 3 o 4 años de debates. Y se llegó a él, como ocurre siempre,
de una manera a veces fortuita, pero importante, porque al final, naturalmente, que se consiguió. Entonces estaba de ministra una ministra llamada Celia Villalobos, de boca dura. Dejaba hacer. No se metía en estas cosas, sino que daba mucha confianza. No lo parecía, porque yo llegaba a su despacho y me decía, allí en la planta noble, ya está aquí Javier, otra vez me veo en la red de los abogadillos enredas. No, ministra, no, por favor, no. Y entonces soltaba un taco. No digo cuál aquí, porque la voz del entendimiento, Alfredo, me hace ser muy comedido. Pero era de boca dura, de boca dura. Pero bueno, este es un poco el antecedente, pero hubo una red de coordinación entre todas las autonomías y el Ministerio. Y hubo una labor de coordinación, que yo tuve el honor de presidir, ¿no? Y luego, en última instancia, de escribirla. De manera que todo lo bueno o lo malo lo tienes aquí delante. Puedes aprovechar. Y bueno, pues aquello al final salió adelante. Yo creo que esto es verdaderamente importante para la historia de la sociedad española. Hubo un tema que no se tragaba mucho. Y una reunión, en fin, como esto hace 20 años, 21, vamos para 21. Hubo una reunión al más alto nivel, en la Moncloa, porque había gente allí que decía que qué era eso de las instrucciones previas. ¿Qué puñetas era eso? Pero bueno, es que resulta que una persona puede decir ahora, cuando tiene su capacidad natural de juicio, lo que quiere que se haga con él, cuando ya no lo tenga. ¿Pero qué es eso? ¿Y cuánto tiempo valen esas instrucciones previas? ¿Y qué tiene el médico la obligación de cumplir respecto de ellas? Había gente que estaba pensando allí en el roce con la eutanasia, pero no lo decían, porque entonces era tabú y además estaba perseguido en el Código Penal muy radicalmente. Bueno, entonces de repente yo personalmente, que era el que estaba allí encargado de aquello que fuera y tal, vi que se me escapaba la ley de las manos. No he contado esto porque hasta que no han transcurrido 21 años no se puede contar, ¿no? Pero ahora ya no estoy sujeto por la ley de secretos oficiales, maldita sea. 45 años quieren de secretos. ¿Pero qué es esto, hombre? ¿Pero por qué no bajan un poquito? A ver si conocemos toda la historia de España como es debido, ¿no? Bueno, entonces, dándole vueltas allí con aquella gente que tenía... Me ha gustado la charla anterior, ¿no? Porque se ha hablado de los elementos emotivos. Nosotros nos movemos muchísimas veces por emociones. Las emociones son fundamentales en la vida. Oímos al lobo y huimos o nos defendemos, ¿no? La emoción nos salva la vida. Es una forma intuitiva de nuestra condición animal, como sabes tú muy bien, ¿no? Entonces, esa emoción es la que impregna muchas veces este tipo de cuestiones. El acercamiento a las cuestiones es a veces muy emotivo. Lo saben los populistas, porque eso es a lo que apelan inmediatamente, ¿no? Patriota, la carne, la sangre, la gente dice, por favor, esto no lo aguanto, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que yo vi allí, ¿no? Y sobre la marcha, en fin, termino esto porque tenemos muchas cosas que hablar. Se me ocurrió entonces decirles que no se preocuparan, que íbamos a poner como límite, lo puse yo, que se me ocurrió, la lex artis medica. Y aquello le sonó como algo maravilloso. Ah, las palabras latinas. Era como cuando la misa era en latín. No sabemos lo que dice, pero ¡joder! ¡Madre mía! O cuando me acuerdo un cura allí en mi tierra de Ávila que empezaba la misa siempre con un latinajo y todo el mundo decía ¡joder!
A lo mejor empezaba, in nomine Pater, et Filii, et Spiritus Sancti Dei, natura, non dominatur, nisi parendum. Y la gente decía, joder, esto me puede a mí esto, ¿no? Pero a ver quién es el que dice algo, ¿no? A ver quién es el que dice algo. Total, que esto es un poco lo que pasó, ¿no? Y entonces les pareció bien, colocamos ese chisme, ya ves, y aquello pudo salir adelante. Bueno, perdóname que me he ido yo por los cerros de Úbeda, ¿no? Entonces, termino con lo de las instrucciones previas, que luego quiero preguntarle otra cosa a Alfredo, y él cuando quiera que me lo pregunte a mí, cuidado, que esto es una cosa mutua, ¿no? Entonces, salieron adelante las instrucciones previas. Las instrucciones previas, para que lo sepáis, responden a nuestro emperador Carlos I de España. No digo V de Alemania porque eso no me importa. De España. Entonces, nuestro emperador fue por cuarta vez a pelear contra el rey francés, Francisco I. Y el hombre se dio cuenta de que tenía un niño pequeño que luego sería Felipe II, que a la sazón tenía 14 años. Y antes de embarcarse, dictó unas instrucciones previas por si acaso, con lo que tenía que hacer su hijo para el caso de que falleciera en la guerra. Y fue por eso por lo que se me ocurrió a mí colocar instrucciones previas. En cambio, no he salido muy bien parado con esto, Alfredo, porque después salió aquello de voluntades anticipadas. Sí. Pero, hombre de Dios, ya sé que esto ha causado Estado, porque al final el lenguaje lo hace el pueblo, esto no cabe ninguna duda, ¿no? Pero la voluntad, en el idioma español, la voluntad se declara, se manifiesta o se ejerce, pero no se anticipa. Por favor, por favor. Imaginaros allí en mi tierra uno que llega a la residencia, ¿cómo se sigue llamando? Al hospital se le sigue llamando la residencia. No vamos a entrar ahora en por qué se han cambiado los nombres, que se llaman muy largo. No. Pero, y decía, buenas, ¿qué quiere usted? Vengo a anticipar mi voluntad. ¡Coño! La cosa empieza mal ya, La cosa empieza pero muy mal. Bueno, y luego ya el asunto dio, porque todo esto es traducción de términos anglosajones. Advanced Directive, en fin, todo esto. Y luego empezó el testamento vital, el living will y demás. Testamento vital, madre mía. Así es como ha quedado en la ciudadanía, eso es lo que verdaderamente ha causado Estado, ¿no? Pero testamento en España, en Europa, es fundamentalmente, que no exclusivamente, un acto de disposición de bienes para después de la muerte. Y en cambio, este testamento vital es para antes de morir. Sin embargo, es lo que ha quedado y ha causado Estado. Bueno, hace muy poco, Alfredo, nuestro Tribunal Constitucional ha dicho que la ley de eutanasia es constitucional. Sí, esto, hay mucha gente que no se lo creía, pero lo ha dicho. Y este es un asunto muy comprometido con independencia de la objeción de conciencia. ¿Cómo lo ves tú también? Háblame un poco de eso, puesto que esto nos afecta a todos. Hay dos temas. Como gerente. Ponte ahí en eso, que si no, no te oye. Como gerente. Arrímatelo. El profesor va a ejercer de profesor con firmeza. Se agradece. Yo te voy a decir una cosa. Toda esta discusión de si voluntades anticipadas, testamento vital, instrucciones... la mejor noticia que te puedo dar es que a la mesa de este gerente no llega ninguna situación complicada, comprometida o dificultosa de la gestión de las voluntades anticipadas. Lo cual es la mejor noticia que puedes tener, que a la mesa del gerente no llega, porque quiere decir que no hay problemas. Y aquí tenemos las personas que han sido responsables del desarrollo de toda la
procedimentación de las voluntades anticipadas, que aquí se llama documento de voluntades anticipadas, desde las formas de presentación, documento de presentación, registro en historia clínica, accesibilidad de los profesionales sanitarios, desarrollo de herramientas y información a la ciudadanía, con un éxito, yo creo que notable en el contexto en el que nos movemos, con una implantación pues en Navarra de las más altas, si no la más alta, en cuanto a porcentaje por 1000 habitantes de manifestación de esta voluntad. ¿Y habéis hecho publicidad? Sí, ha habido distintas campañas. La última yo creo que es de finales del año 22, en que desde el departamento, en unión con atención al paciente del Servicio Navarro de Salud y con todas las estructuras del Departamento de Salud, se lanzó a la ciudadanía una información de cuál era la finalidad, de cuáles eran los procedimientos, los lugares de presentación. También se ha hecho toda una tarea importante de facilitar la forma de presentar, desde la presentación ante notario a la presentación con testigos que en un propio centro de salud. O sea, se ha facilitado el procedimiento, se ha diversificado y se ha hecho accesible a la ciudadanía. Esta es la buena noticia. La dificultad es que seguimos teniendo el problema de la modificación sustancial a lo largo de la vida. Nosotros tenemos mucha gente que viene en un momento determinado y dice: doctora, si esto va a ir mal, usted ya no me haga más, déjeme tranquilo, ¿no? Y vale, pues no se preocupe, no hacemos nada más, le dejamos tranquilo, pero es que igual 6 meses después, o un año después, o 2 días después, se presenta en urgencias con la sintomatología anticipada de cómo iba a evolucionar la enfermedad. Y la situación de angustia, de miedo, de inmediatez, dices, bueno, esto es lo que habíamos anunciado, ¿qué hacemos? Digo, bueno, aquello de déjeme como estoy, pues igual un angiotac para ver cómo están las coronarias o la carótida. Y ya una vez que hemos hecho un angiotac y me dice usted que tengo una oclusión, una hemodinámica para ver si se puede poner un stent. Y si en el stent no funciona, ¿y de esto de la cirugía cardíaca hablamos o no hablamos? O sea, son dinámicas y, sobre todo, porque tienen que ver con la variabilidad de la condición humana. Y lo vemos también que situaciones que a los 60 años se ven como inadmisibles, el proceso de adaptación, y aquí me cambio la gorra de psiquiatra y la de gerente, el proceso de adaptación te hace pensar que lo que es inadmisible a los 60 años, si no puedo hacer deporte, subir al monte, cenar con mis amigos, tener un ejercicio claro y lúcido de mi mentalidad, a los 80 años, las aspiraciones y las expectativas se van regulando. Entonces, este es un problema que tendremos que ver cómo se modifica. Pero es un problema en estos momentos, ya os digo, más teórico que práctico. Y luego, yo creo que es una herramienta fundamental para sustituir un tema que antes estaba solucionado con las estructuras sociales, fundamentalmente familiares, de confianza, que facilitaba el tener un interlocutor tácitamente, la mayor parte de las veces, delegado como el que manifiesta las decisiones. Pero cada vez más la situación con la que nos encontramos es que es más frecuente atender a personas. Y, bueno, no hay más que ver que la tasa de ingresos sociosanitarios con personas sin cobertura familiar en los hospitales puede llegar entre un 5 y un 10%. No tienen un interlocutor que pueda hablar por ellos. Y se hace más importante la disponibilidad de este tipo de documentos. Sí. Y el último tema, la variabilidad a veces de criterio dentro de la misma unidad familiar. Esta es una tierra donde sabemos que de las guerras fratricidas salen grandes males, ¿no? Es frecuente en la actividad asistencial que llegue al gerente, no porque las voluntades anticipadas no estén claras, sino porque 2 legítimos representantes, 2 hijos o 2 familiares cercanos, manifiestan opiniones contradictorias y amenazan al personal asistencial con llevarlos a juicio si toman una u otra decisión indistintamente, ¿no? Sí. Sí, muy interesante, Alfredo, todo ello. Yo aquí veo varias cosas, ¿no? Bueno, muchas de tu disertación. La primera de ellas es cómo va aumentando a lo largo del tiempo, sin darnos cuenta, la fuerza de la voluntad del paciente. Yo recuerdo, si echo la vista atrás, aquella época en que cuando el hematocrito descendía a un determinado nivel, no se le preguntaba al paciente y a continuación se le practicaba inmediatamente lo que correspondía, ¿no? Eso ya está variando. Ahora vemos cómo el problema se plantea en el ámbito de la ayuda a morir, pero no hace mucho tiempo lo que se planteaba era en otro lugar más cercano,
que era la posibilidad de la limitación del esfuerzo terapéutico. Y en cambio ahora ya la limitación del esfuerzo terapéutico parece que todo el mundo pues la admite cuando se dan las circunstancias adecuadas, ¿no? Que era lo que antes hablábamos, que era una eutanasia pasiva, ya nadie habla de eso. Es decir, ¿cómo esto va evolucionando, ¿no? Me interesa deciros la evolución tan enorme que tenemos por debajo y que si no nos paramos a pensar no nos damos cuenta de ello, ¿no? Y después la dificultad que tienen todas estas cosas. El hacer valer la voluntad de la persona es muy difícil. Es lo más comprometido. Pero claro, cuando nosotros nos planteamos esta cuestión, dijimos que cada 5 años renueve las instrucciones previas. Bueno, ¿y por qué no 2? ¿Y por qué no 3? Los franceses en un primer momento marcaron 5 años, pero luego pensaron que era una tontería. Ahora también es verdad que si un joven a los 18 años o una mujer a los 20 otorga las instrucciones previas y tú te tienes que enfrentar con ella cuando tiene 80 años, siempre te cabrá la duda de si aquello verdaderamente era o no su voluntad, ¿no? Y aquí no tenemos todavía hábito para ir consolidando esa voluntad a lo largo del tiempo. En fin, todos estos son verdaderamente problemas difíciles, ¿no? Pero que no deben inquietar, porque en la misma medida en que la sociedad española va evolucionando y cambiando en este asunto tan tremendo del respeto a la autonomía de la voluntad, pues tendremos herramientas y una nueva civilidad para hacer frente a ellas, ¿no? Es cuestión de formación, de conocimiento y sobre todo de esa interrelación que tiene que haber siempre entre el mundo sanitario y el mundo de la ciudadanía, ¿no? Yo creo que esto a mí no me plantea ningún problema, nada más que adaptarnos a la realidad, reflexionar y buscar la solución más adecuada, ¿no? Porque además no se puede hacer otra cosa más que camino al andar, no hay otra forma. Equivocarse también es una forma de andar. Lo que no es una forma de andar es quedarse quieto. Esto es lo que no es una forma de andar, ¿no? Bueno, yo no sé si quieres preguntarme algo a mí o yo sigo preguntando, ya tú. No. Primero no he intentado evadir, aparte de las voluntades anticipadas, me preguntabas por la implantación de la ley de eutanasia. Sí. Y yo creo que es importante hacer una referencia ligándola con la pregunta que me hacías de cómo ha cambiado el sistema sanitario en relación con la autonomía del paciente. Yo creo que si comparamos lo que ha sido, por ejemplo, en esta comunidad la aplicación de la ley de eutanasia con lo que fue la aplicación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, dos aspectos que desde el punto de vista normativo, ético y asistencial tenían elementos de complejidad, yo creo que lo que se ha demostrado es que si se hace una labor de información a profesionales y a ciudadanía, se hace una correcta legislación que dé seguridad jurídica a todas las partes implicadas. Se hace un procedimiento exhaustivo y garantista con definición de responsabilidades y plazos y niveles de decisión que den esa misma seguridad a los profesionales. Y se deja al sistema funcionar, no se convierte en un foco de discusión mediática o política, pero política, entenderme, no política con mayúsculas, sino de política partidista encaminada a algo que creo que hay elecciones pronto, ¿no? Sí, algo he oído. Se nota bastante, ¿eh? Entonces, si eso consigues obviarlo y lo dejas funcionar con una sólida y buena legislación, una sólida y buena procedimentación y una buena información, la ley se ha puesto en marcha, está funcionando con garantías. Estamos descubriendo también que es muy difícil legislar, normativizar o procedimentar en base a lo que ocurre en otros países o en otras regiones incluso próximas, porque estamos hablando de aspectos culturales y de valores que a veces varían de manera mucho más sustancial de lo que pensamos de unas zonas a otras y que tiene que tener su propio recorrido y desarrollo al margen de interferencias. Y eso es lo que hemos visto aquí. No se están produciendo el número que extrapolábamos de los países nórdicos. Teníamos dudas de si este era un país que era muy hospitalocéntrico o las personas iban a morir en casa y hemos tenido la buena noticia de que mayoritariamente las personas están eligiendo morir en domicilio, que era, a mí, pensar que se puede tener un buen morir en el hospital, no lo concibo, pero aquí es una declaración personal, no es como... estamos pudiendo atender a los pacientes en domicilio, estamos implicando a toda la red asistencial
no solo sanitaria, sino social, tanto familiar como de soporte sociosanitario en la atención de estas peticiones, y yo creo que eso es una noticia de madurez del sistema, de la sociedad y de las personas. Muy bien, dos cosas sobre esto antes de pasar a otra, mientras nos dure el tiempo. La primera, a mí me tocó también escribir la ley de eutanasia. Y voy a decirte de dónde surgen los dos supuestos que allí están. De dónde los extraje yo para escribirlos en la ley que me encomendaron. Es de un acuerdo del año 89, cuidado, 1989, un acuerdo de 1989, entre el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Sanidad. Está publicado en un libro que se llama Decisiones al final de la vida, porque hacíamos una reunión entre el Consejo General del Poder Judicial cuando funcionaba, cuidado, no, y el Ministerio de Sanidad, cuando no estaba troceado. Y entonces allí, en ese libro, está escrito esto que yo establecí. La verdad que no he hecho otra cosa, nada más que colocar lo que ya se había acordado. No hay nada nuevo. No hay absolutamente nada nuevo. Bueno, dejo otras cosas porque si no nos da tiempo. Yo ahora le doy la vuelta al tema, pero no es demasiada autonomía esto. Háblame un poco de eso, seguro que me vas a decir. Sabes perfectamente que el problema que yo tengo es cuando me llaman a mí o a la dirección médica o a la dirección de cuidados, ¿hasta dónde llega la autonomía del paciente? El otro día, hace pocas semanas, en un congreso de dirección de sistemas sanitarios, se hablaba de la extensión de la medicina satisfactiva. Lo que era hasta hace poco solo la medicina estética, donde era una intervención totalmente electiva y donde había además una necesidad de garantizar resultados, estamos teniendo cada vez más demandas de se hace lo que yo decido y además usted me tiene que garantizar resultados. Y esto sí que llega, yo diría que todos los días, a alguna situación que tiene que ver con esto a la mesa de la gerencia. ¿Hay alguna limitación a la voluntad del paciente? Y la otra pregunta que me hacen es, tiene más mala intención para el gerente, y es, oye, ¿y al profesional quién le defiende? Porque tú me estás pidiendo que aplique la Lex Artis, que tome decisiones, que sea eficiente en el uso de los recursos, me estás diciendo que los recursos son limitados, yo informo, explico de las alternativas que hay con honestidad, intento que esas explicaciones sirvan para una toma de decisión racional, pero hay veces que la decisión no es racional dentro de los límites, sino que van más allá de lo que yo considero Lex Artis. Me mojo, me comprometo, le digo, esto no es Lex Artis y yo esto no lo voy a prescribir, pero tiene salud responde, el defensor del paciente, el Parlamento, carta directa a la consejera, correo al mail personal del propio gerente, que yo todos los sábados y domingos recibo alguna queja de un profesional de su hospital, me ha denegado usted a mí esto, y tengo que preparar también todas las semanas algún informe justificativo de por qué a tal persona se le ha denegado o retrasado tal intervención, tal prueba, o no se considera que está en la cartera de servicios tal prestación. Entonces, ¿qué me dicen los profesionales? Oye, si yo me mojo, aplico la Lex Artis, hago uso eficiente de los recursos y cada vez que un paciente recurre a una de estas puertas, tú me mandas un correo diciendo, oye, hágase. Digo, oye, para eso acabamos antes. Lo hago todo y nos ahorramos estos disgustos. ¿Hay algún límite? ¿Cuál es el mecanismo para garantizar a los profesionales cuando aplican esa Lex Artis que están actuando correctamente? Sí, no tenemos mucho tiempo para esto, porque hay veces que se produce una cierta desazón en el que habla, porque a medida que pasa el tiempo dice, bueno, ya no me harán preguntas importantes. Pero resulta que cuando cada vez queda menos tiempo, entonces te hacen la pregunta bomba y dices, hombre, haber empezado por el principio. ¿No os ha pasado eso muchas veces? Dices, hombre, no me vengas ahora con esto. Vamos a intentar hablar un poco de esto
dentro del espacio que tenemos. De donde venimos nosotros es de una situación en la que la relación entre los profesionales sanitarios y los pacientes estaba absolutamente jerarquizada. Es que esto es conveniente porque es la acción-reacción, ¿no? Uno mandaba y otro obedecía. Ya está. Uno mandaba porque sabe y otro obedece porque no tiene más remedio que hacerse caso del que sabe. Entonces, ahí el consentimiento y la información, querido Alfredo, no tiene ningún sentido. Solo se dará o se daría información, como yo he conocido, por razones terapéuticas. Haga usted este tipo de vida, no tome esto, hágase caso de lo que le digo, por favor, esta es medicina. Pero nunca, naturalmente, se hubiera admitido en la vida que esa persona podía tomar libremente, el paciente, su propia decisión y mucho menos la decisión de no curarse. Porque el médico manda. Órdenes de tratamiento, todavía las llamamos así, órdenes, no recomendaciones, ¿eh? Yo no he visto que recomiende a alguien allí. Haga usted esto, tome usted esto, 1, 2, 1, 2, ¿me explico? Eso es un poco de dónde veníamos, ¿no? Por supuesto, detrás de ese 1, 2 hay una razón filosófica importantísima, una teoría, que es que la pregunta clave sería decir, ¿qué es lo bueno? ¿Que una persona esté sana o que esté enferma? Cuidado, hay que responder a eso, ¿eh? Entonces, si decimos que lo natural, ya he introducido la palabra clave, es que una persona esté sana, amigo, y el médico es el encargado de producir ese milagro, fijaros bien, cuando la naturaleza se ha torcido, viene al médico y la coloca derecha. Es el brujo de la tribu. Misterio. Pero es que está haciendo algo que es natural, acomodando la situación a lo que manda la naturaleza, a lo que manda la ley natural. Y por tanto ese poder es absoluto. Así que venía la gente allí a Ávila, que era donde yo soy, y venía a ver al especialista. Y pasaba por allí por casa. ¿Qué te ha dicho el especialista? Dice, me han mandado esto. No que me recomendaba. No. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? Tomármelo, me lo han mandado. ¿Entendido? De manera que esto es una cuestión que es inconsciente, derivado de una situación anterior en la que, por supuesto, el paciente no se encontraba no ya en el centro, sino en el lateral. Estaba fuera de la relación. Era uno el que decidía por sí y ante sí. Yo todavía he conocido esto. Tú eres más joven y a lo mejor no. Hasta extremos insospechados. Me acuerdo cuando estaba en el patronato allí de la Fundación Jiménez Díaz, que había un cardiólogo y cirujano eminente, y le venían todos los testigos de Jehová, porque decían que le respetaba el asunto. Y un día le dije yo, hombre, Gregorio, pero ¿qué? Yo les digo lo que quieran oír. Luego, cuando están anestesiados, hago lo que me da la gana. ¿Entendéis? Esto es lo que uno ha vivido. Como diciendo, esta gente, ¿pero qué pasa a ver esta gente? Estos son unos mindundis. Y además, eso no es más que una secta. Y por supuesto, es que si supieran lo que es la verdad, no estarían ahí. ¿Entendido? Esto es un poco de dónde venimos. Quiere decir por qué se produce la reacción, ¿no? Porque si no hablamos de dónde venimos, qué es lo que ha pasado, difícilmente comprenderemos por qué luego de repente nos encontramos con el otro lado, ¿no? Ahora bien, dicho esto, pasamos a la página. Cuidado, aquí tiene que haber un equilibrio. Vamos a decirlo de otra manera, ahora en el plano bioético. Ningún valor es absoluto. Lo repito, ninguno. Todos pueden ceder en la ponderación. Todos. Alguno dirá, hombre, no exagera usted, ¿la vida no es un valor absoluto? Pues no. Ni siquiera lo es
desde el punto de vista cristiano. Evangelio de San Juan, nadie tiene más amor que el que da la vida por sus semejantes. Ni siquiera, digo esto por si acaso, o sea que ni siquiera. Pero es que además, vamos a ver, a una persona que está en trance de muerte y que le tenemos atado allí a la máquina, ¿le dejaremos dar el último estertor hasta que ya no pueda aplicándole todos los aparatos? ¿Acaso no llamamos a eso encarnizamiento terapéutico? Luego la vida no es el mayor valor. En un momento determinado habrá que apiadarse de él, digo yo, ¿no? Compasión. Que muera en paz. No con todos los aparatos, tal, como ocurrió con el caso de Franco o con el caso de Tito en Yugoslavia. Los dictadores que los tienen que tener ahí hasta el final, porque mientras la gente cogía la cartera y salía del país. ¿Me explico? Y mientras viva, ahí está el asunto. De manera que no es así. La vida no es el mayor valor. Si alguien me agrede a mí, ¿podré yo quitarle su vida para defender la mía? ¿O es que mi vida no vale, por supuesto, más que la suya? Hombre, eso es la legítima defensa, ¿no? Y así podríamos continuar. De manera que hoy sabemos que no hay ningún valor absoluto, que todos pueden ceder en la ponderación. Por cierto, esto es lo que dice la teoría principialista anglo-norteamericana, que solo en la ponderación sabemos cuál es el valor preponderante. Y hasta que no hagamos ese balance, no lo podemos saber. No podemos decir, como ha dicho algún autor, que hay estructuras jerárquicas de los bienes que están por encima de otros. Por ejemplo, el valor de la comunidad en el caso público o el valor de la vida. No, eso no es así. No es así. Porque ahora resulta que el valor de la autonomía del testigo de Jehová vale más que el valor de la vida que antes el médico establecía. Y todos estamos de acuerdo con ello, ¿no? Si él ha dicho que no quiere que le transfundan la sangre, habrá que respetarlo, por supuesto, siempre que sea mayor de edad, informado, por favor, no. Dejemos en paz ahora aquí a los menores, no entro en ese asunto. De manera que ningún valor es absoluto, y tampoco la autonomía. Tampoco la autonomía. En primer lugar, la autonomía puede inmediatamente constreñirse, aparcarse o minusvalorarse en presencia de la indicación médica. Si la indicación médica es la adecuada, la autonomía no pinta nada. Podrá decir que sí o que no, pero no decirle al médico o al sanitario cómo tiene que actuar. O dicho de otra manera, porque esto además lo han dicho los tribunales ad nauseam, y hoy estamos empleando demasiados latines. Pero lo han dicho muchas veces, han dicho, la cuestión científico-técnica le corresponde al médico. Y la cuestión de la voluntad de someterse le corresponde al paciente. Pero no hay nadie que le pueda decir a un médico cómo tiene que actuar con arreglo a su lex artis. Esto no es posible, porque eso es un límite para el paciente. ¿Entendido? De manera que podíamos seguir con limitaciones. Ahora me traslado al plano ético. Y aquí hay una discusión que nosotros alguna vez tendremos que abordar y que hasta ahora no hemos querido abordar, Alfredo. Hablo del mundo anglo-norteamericano, donde frente al principio deontológico está el principio utilitarista. La mayor felicidad para el mayor número de personas, ¿no? Y no hace mucho, en el Reino Unido, se ha dictado una sentencia que podemos debatir lo que queramos, pero que demuestra lo que esto significa en el mundo anglosajón. Era una muchacha de 10 años, una chica, una hija de unos padres que tenía, creo que una leucemia grave, y con un 10% de posibilidades, si se somete a una intervención quirúrgica de altísimo coste. Esto era en el año 95 y la intervención costaba 75.000 libras. Año 95, por decir exactamente el problema, ¿no? Entonces, claro, los padres dicen, el 10% es algo fundamental para nosotros, y el hospital le dice, sí, pero es que como los recursos son limitados y hay esa poca aspiración a la curación y el coste es altísimo, nosotros vamos a utilizar ese dinero en una campaña antitabaco, con lo cual muchas personas vivirán mucho más y mejor, porque dejarán de fumar y tendrán una vida más digna.
¿Entendéis el dilema? ¿Eh? Entonces, eso fue lo que hizo. Lo llevaron a los tribunales en Inglaterra y los tribunales ingleses han dicho que está muy bien hecho. ¿Entendido? O sea, esto quiero decir con esto que aunque nosotros en un momento determinado necesariamente, porque era necesario, esto es lo que quiero decir, era necesario, nos hemos inclinado por el ámbito de la autonomía en una operación, digamos, revolucionaria, inflamable, hablando de autonomía por todos los sitios, pues luego al final resulta que habrá que reconducir esto, habrá que reconducirlo al fiel, a donde se tiene que establecer. Y máxime en un sistema nacional de salud donde cada vez hay recursos más escasos para la cantidad de demandas posible. Esto es lo que va a suceder si el cielo no lo remedia. Quiere decir, si no destinamos más recursos. ¿Tenemos alguna posibilidad? Pues quizás sí, 1,2 del PIB todavía sería posible. 1,2 del PIB, un punto son alrededor de 50.000 millones, pero tendrá un límite. Tendrá un límite. Porque claro, el problema del estado de bienestar es que la salud no tiene precio, pero tiene un coste. Y poco a poco tendremos que delimitarlo. Y si queremos más, entonces tendremos que quitarlo de otro sitio. Este es un problema que afortunada o desgraciadamente le corresponde a los políticos. Pero ellos tienen que ser claros con nosotros. Tienen que ser claros con nosotros, ¿no? Entonces, la norma que regula la prestación tiene que establecerse minuciosamente para saber exactamente dónde alcanza. Y esto es lo que tenemos que hacer. Ahora, no en época de elecciones. Ahora no, por favor, ¿eh? Para septiembre. Eso, exactamente. Como cuando le suspendían a uno en junio. Sí, sí. Bueno, escucha, yo, antes de que se nos mande... Madre mía. Sí. Tempus fugit. Hoy estamos de latín, ¿eh? Ya, un poco más y hablo en latín, ¿eh? Futuri mendigi importas ecclesiarum. Bueno, eso de tempus fugit me recuerda, fíjate, en la zona donde yo estoy, muy rural, había esos relojes con un péndulo de esos, pom, pom, y había dos versiones en latín. Una me parece magnífica y otra me parece que siempre estaba escasa de imaginación. La que me parece magnífica es tempus fugit. Máxime cuando nosotros, en nuestra existencia, pensamos siempre en el tiempo como un curso lineal. No somos capaces de pensarlo de otra manera. Impresionante. Cuando el tiempo está en nosotros, no fuera. Pero bueno, el otro péndulo que caía me parecía una falta de imaginación impresionante. Decía, tempus fugit, irreparable. Por favor, el irreparable está en el fugit. Pero ¿cómo? Eso es una albarda que no tiene sentido, ¿no? Por favor, pero más irreparable que el fugit es imposible. Bueno, dejemos esto. Alfredo, yo quería preguntarte una cosa que también me la ha sugerido un poco en la mesa anterior, que me ha parecido muy interesante, ¿no? Y además lo quería ahora, ya que estamos aquí, lanzarlo a la Sociedad Española de Atención al Usuario. Y es lo siguiente, a ver qué os parece, y ahora te oigo. De repente nos ha venido el mundo digital, que nos está comiendo por todos los sitios. Por favor, cualquiera que abra el periódico, inteligencia artificial, el ChatGPT, en fin, todo esto. Pero mira por dónde se está colando a manos llenas en el campo sanitario. Se ha colado brutalmente con motivo de la pandemia. Inexorablemente. Porque cuando las necesidades son tan brutales y el interés general está tan malherido como estaba, entonces todos los discursos éticos sufren una rebaja inmediata, ¿eh? Es razonable.
lo que no podemos exigir en época de pandemia, porque hay que hacer lo que se pueda, y esto es lo que hemos hecho, en general bastante bien, salvo en algunos casos. Sin embargo, podemos exigirlo cuando ya la pandemia ha parado. Y ahora, naturalmente, los requisitos son más fuertes, más potentes. A mí, cada 2 por 3 en el móvil, me dicen, por la módica cantidad de tal, puede usted tener un médico las 24 horas. No sé si le habrá pasado. Y de repente me he dado cuenta de que hay mucha gente que está interactuando con el móvil, con el médico, con la enfermera. Y esto, digámoslo de otra forma, me pone los pelos de punta. Y sé que esto es un asunto que nos viene encima. Podía estudiarlo la Sociedad Española de Atención al Usuario, la repercusión del mundo digital en esa relación, cosa que me parece muy interesante. Nosotros lo estamos haciendo en el Comité de Bioética de Castilla-La Mancha. Hemos creado un grupo técnico de gente muy sabia, entre ellos Rodrigo. No digo que sea el más sabio, pero que es uno de ellos. No, es uno de ellos. Y entonces vamos a trabajar, ya lo tenemos bastante avanzado, para elaborar unas bases firmes que sean las que guíen la relación clínico-digital, Alfredo. En eso estamos trabajando. Y me parece importante. Resulta que hasta hace muy poco habíamos dicho que no podíamos franquear la relación de inmediación física, el cara a cara, entre el sanitario y el paciente. Parece que eso era importante, ¿no? Y sin embargo, ahora resulta que se realizan consultas a distancia sin que previamente haya habido un cara a cara entre el profesional sanitario y el paciente. ¿Cómo se come eso? Después tenemos los portales del paciente, por favor, y ahí tenemos 1000 cosas que podemos hacer mucho antes de llegar a la consulta o incluso al mismo tiempo que la consulta. Todo esto está originando un mundo no conocido por la Ley de Autonomía del Paciente porque no podía. Vamos a ver, porque en la época en que se lleva a cabo la Ley de Autonomía del Paciente, los medios técnicos no existían. Estamos hablando del año 2002, fundamentalmente del 2000 al 2002. Y esto es un fenómeno posterior. De manera que aquí hay un problema de adaptación, no de fondo, sino instrumental, pero muy importante. Y en eso tenemos que trabajar. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos eso? ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Háblame un poco de eso. Hay dos cosas. Tenemos un problema aquí que no hemos cometido el error de presentar dos PowerPoint con 200 diapositivas, pero hemos cometido el error de tener 10 preguntas y vamos por la tercera. Digo, y esto que parece así espontáneo, nos hemos estado cruzando las preguntas durante todo el Llevamos una semana. Entonces, temas importantes. Desde luego, cosas que hemos aprendido. El modelo descriptivo de, por ejemplo, salud pública, epidemiología, se ha puesto totalmente a prueba frente a los modelos predictivos. Aquí veníamos a hablar de 20 años de historia de la Ley de Autonomía del Paciente, pero la segunda parte tendría que haber sido ¿y qué va a pasar los próximos 20 años? Y la conclusión que llegábamos es que había dos claves que teníamos que analizar. La respuesta en la pandemia, que la respuesta en la pandemia se ha respondido bastante bien, pero no se ha dejado de lado la bioética. Los comités de bioética han sido esenciales en acompañar y asesorar a los asistenciales en la toma de decisiones. Y eso ha ido unido a una toma de decisiones informada a los pacientes y a los familiares. Y ha habido otro elemento fundamental. A mí me ha tocado responder a 2 o 3 denuncias en Fiscalía y he podido defenderlas y defender a los profesionales con éxito porque todo el proceso de información y de toma de decisiones estaba correctamente registrado en la historia clínica del paciente. Si el proceso hubiera sido absolutamente impecable, pero la información no hubiera estado recogida en historia, hubiéramos tenido 3 procesos en el juzgado. Esto es un primer elemento, con lo cual es un asunto importante. Y luego el tema de la digitalización es un tema clave. Estamos trabajando con proyectos que van a transformar. Entonces, estoy de acuerdo que lo que hicimos en videollamadas, en atención no presencial durante la pandemia, fue hacer lo que podíamos.
no lo que estaba planificado, ni con la calidad, ni con la seguridad que nos hubiera gustado. Estoy apenado porque muchas de las cosas que aprendimos y pusimos en marcha durante la pandemia han tardado menos en revertirse que en ponerse en marcha. Y durante la pandemia poníamos cosas en marcha en cuestión de horas. Pues bueno, ha tardado menos en revertirse las cosas buenas también que aprendimos en la pandemia por la tendencia a volver más a los 20 años de historia pasada que a los 20 años de historia por venir. Pero ¿qué pasos estamos dando? Seguramente una llamada telefónica fría, deprisa y en condiciones de soporte tecnológico y de garantías precaria es absolutamente inadmisible. Pero ¿en qué hemos avanzado? En que ya no estamos hablando de una llamada telefónica, sino que estamos hablando de una videoconferencia. Con lo cual, el contacto ya no es el mero WhatsApp o el mera llamada telefónica, sino que estás viendo. Yo que soy psiquiatra, el oír a un paciente es muy importante, pero a veces prefiero verle la cara aunque no le oiga. Entonces, la videollamada es un paso de calidad absolutamente importante de cara a esa atención. Hay empresas punteras en esta comunidad que empezaron a desarrollar estos proyectos con el desarrollo de la pandemia que permitían la identificación de esa videollamada por parámetros de imagen y por parámetros de voz de manera inequívoca. Esto que empezó a desarrollarse para el ambiente sanitario caracterizado por su capacidad de innovación en todo aquello que no reporte dinero, porque lo que reporta dinero tiene mucha capacidad de innovación, ha sido comprado por los clubes de fútbol, los clubes de espectáculos y por los bancos, y están haciendo operaciones con reconocimiento facial y vocal, o están haciendo acceso a los estadios de fútbol, a los conciertos con esta tecnología, pero en salud todavía estamos esperando a que esto llegue, ¿no? Pero tenemos ahora tecnología que nos permite la identificación unívoca. Tenemos capacidad ya no de llamadas bidireccionales, sino de coordinar al paciente y a la familia con el médico de atención primaria y con el médico del hospital en una respuesta de calidad. Y esto lo vamos a tener que extender, porque esto también es humanización. O sea, lo que no es humanización es coger a un señor de 95 años con limitaciones cognitivas y motoras que tiene que movilizarse o en una ambulancia o acompañado por dos familiares que tienen que pedir 2 días de permiso en su domicilio para venir al hospital a que en 10 segundos, no digo 2 minutos, 10 segundos le dejamos, está todo bien, vuelva dentro de un año. Y esto nos está pasando en las organizaciones sanitarias. Entonces, esto tenemos que cambiarlo radicalmente. Y hay un tema vinculado a todo el mundo de la digitalización, uno que es de ayer, que es el manifiesto de los grandes popes casi apocalípticos sobre la inteligencia artificial, anunciando que o damos una demora de 6 meses a la inteligencia artificial o el peligro de la guerra atómica va a ser una broma comparado con lo que se nos viene encima. Estamos siendo absolutamente rigurosos en limitar, auditar y pedir explicaciones del acceso de un facultativo o de un profesional sanitario a una historia clínica y estamos publicando en Internet nuestros datos. O sea, hoy en día, los datos que yo no facilite a una empresa farmacéutica o una empresa de material sanitario para que haga negocio, con inteligencia artificial lo puede recoger de las redes sociales sin absolutamente ningún problema. Hoy por hoy es más fácil predecir cuándo va a venir la epidemia de la gripe por las consultas en Google sobre tratamiento de la gripe que sobre los modelos de predicción de la epidemia. O sea, estamos jugando ya absolutamente en otra división. ¿Qué problema tenemos en el sistema sanitario? Que tenemos, por un lado, todo el tema de la confidencialidad, que no puede convertirse. Hablando con un jurista, seguramente que amigo tuyo, me decía, a ver, Alfredo, ¿qué pone en la puerta de tu despacho? Departamento de Salud. Digo, vale, pues cuando pongan en la puerta de tu despacho Departamento de Confidencialidad Sanitaria, entonces la confidencialidad sanitaria estará por encima de la salud del paciente. Porque a veces nos hemos confundido y a veces hemos puesto a un profesional sanitario en un brete porque atiende a una persona en un punto de urgencias, lo manda al hospital, entra en la historia para ver si su sospecha diagnóstica se ha confirmado en la historia y le hemos dicho, oiga, que usted su actividad asistencial terminaba en urgencias, usted no tenía nada que ver con la atención en el hospital. Entonces, esto tenemos que regularizarlo. Y al mismo tiempo estamos en un tema que se está convirtiendo en un tema económico y político y geopolítico de primer nivel, en que el desarrollo del sistema sanitario
está dependiendo de acceso a datos que en el polo asiático y en el polo americano se está convirtiendo en negocio, está dejando totalmente al margen el desarrollo en la Comunidad Económica Europea y viene todo este problema del espacio común de datos, de la utilización de los datos en investigación. O sea, tenemos un serio asunto. Los pacientes, los usuarios también se están posicionando. En una reunión de Economía de la Salud hace unos meses en Palma de Mallorca, en una de las mesas estaban los representantes de una asociación que estaban intentando recabar la autorización de usuarios sobre el derecho a sus datos para que aquellos beneficios que se generaran del uso de sus datos fueran repartidos entre los usuarios que te autorizaban. O sea, todo el mundo, el Departamento de Economía y Hacienda, Industria, Innovación, Salud, empresas farmacéuticas, empresas de material sanitario, desarrollo geopolítico entre los polos americano, europeo, asiático, desarrollo de tecnologías, está compitiendo por esto y en esto está sin regular. Estamos intentando avanzar en una regulación, pero como no avancemos rápido en esa regulación, nos va a desbordar y se van a tomar decisiones no reguladas. Y luego nos lleva a lo que has planteado tú, a tener que andar siempre con la ley del péndulo. Nos pasamos de frenada y tenemos que pasarnos de frenada en el sentido contrario. Bueno, estoy enamorado de tu voz argentina y de tus argumentos ad maiorem Dei gloriam. Pero el tiempo se ha pasado. Lo hemos pasado ya en 3 minutos. Y yo soy un funcionario obediente, como todos los funcionarios. Entonces, Alfredo y queridos amigos, la voz del entendimiento me hace ser muy comedida. Y tenemos que poner fin a esto, salvo que alguno quiera preguntar algo, nosotros debemos enmudecer. Muchísimas gracias por la atención prestada.